Hola, hoy vamos a explorar una paradoja filosófica de lo más extraña que trata sobre un burro que se muere de hambre. Y lo más curioso de todo es que veremos cómo tiene una conexión directísima con la tecnología que llevamos en el bolsillo. Para empezar, fijaos en esta imagen. Es una viñeta política de hace más de un siglo. Representa el Congreso de Estados Unidos como un burro, que está ahí plantado, entre dos montones de heno que parecen idénticos. A ver, ¿por qué iban a comparar a todo un Congreso con un animal que se muere de hambre por no saber qué elegir? Pues justo ahí está la clave de todo este asunto. Venga, vamos a meternos de lleno en esto para entender bien de qué va la paradoja que nos enseña la viñeta. Se conoce como la paradoja del asno de Buridan, y es un experimento mental, una situación hipotética. Imaginaos, tenemos un asno que tiene exactamente la misma hambre que sed, y lo colocamos justo en el medio, a la misma distancia, de un montón de heno y de un cubo de agua. La lógica que lo atrapa es aplastante. Primero, sus necesidades, hambre y sed, son idénticas. Segundo, las opciones, heno y agua, están a la misma distancia. Tercero, el asno, que en este experimento es un ser totalmente racional, siempre tiene que elegir la mejor opción, la más cercana. Pero claro, como ninguna es mejor ni está más cerca que la otra, no puede tomar una decisión racional. El resultado inevitable, el pobre animal se quede ahí parado y se muere. Pero ojo que la historia del asno es mucho más que un simple acertijo. Nos lleva de cabeza a uno de los grandes debates de la filosofía. Y aquí viene la primera sorpresa. Resulta que Jean Buridan, el filósofo que le da nombre a la paradoja, jamás escribió una sola palabra sobre este asno. El problema lo inventaron sus críticos para reírse de su filosofía, que se conoce como determinismo moral. A ver, Buridan creía que una mente racional, cuando se enfrenta a varias opciones, está obligada por la lógica a elegir siempre la que es objetivamente mejor. Él mismo lo dijo: si las opciones son perfectamente iguales, la voluntad se bloquea, no puede desempatar. ¿Y qué hicieron sus críticos? Pues llevaron esa idea al extremo y dijeron: pues un asno perfectamente racional se quedaría paralizado para siempre. Y que nadie piense que esta idea de quedarse bloqueado ante una elección perfecta es cosa solo de Buridan y sus enemigos. Que va, es un debate que ha tenido a grandes pensadores dándole vueltas durante siglos y siglos. Si hacemos un viaje rápido en el tiempo, vemos que esto viene de muy lejos. Empieza en la antigua Grecia con Aristóteles, pasa por la Edad de Oro del Islam con gente como Al-Ghazali y llega hasta la Ilustración con Spinoza. Buridan, como veis, está justo en medio de toda esta larga conversación. Muchísimo antes que Buridan, Aristóteles ya planteó algo muy parecido. Habló de un hombre con la misma hambre y la misma sed, atrapado entre comida y bebida, que inevitablemente moriría de inanición. Él lo usaba como una analogía para hablar de otras cosas, del equilibrio de fuerzas en el universo. Siglos después, el filósofo persa Al-Ghazali propuso una salida. Él decía que los seres humanos tenemos una cualidad interna, algo que podríamos llamar libre albedrío, que nos permite romper el empate sin más. Vamos, que te permite coger uno de los dos dátiles idénticos y punto. Pero luego llegó Baruch Spinoza, que era un determinista convencido, y dijo que ni hablar. Para él, el destino del hombre o del asno era totalmente lógico. Si no hay ninguna razón para preferir una cosa sobre la otra, un ser racional sencillamente no puede actuar. Para Spinoza, esto no era una paradoja, sino una conclusión lógica y necesaria. Muy bien, hemos viajado por la filosofía antigua y medieval, pero ahora vamos a pegar un salto mortal de varios siglos para ver cómo este rompecabezas viejísimo cobra una importancia que nadie se esperaba en nuestro mundo digital. Y aquí es donde una persona se podría preguntar, vale, ¿pero todo esto es solo una curiosidad intelectual o pasa de verdad? ¿Puede un sistema, uno de verdad, quedarse congelado por una elección perfecta? Pues la respuesta es un sí rotundo. En 1984, el informático Leslie Lamport lo bautizó como el principio de Buridan. Viene a decir que cuando un sistema tiene que tomar una decisión binaria, o sea, un sí o un no, un 0 o un 1, a partir de una señal que puede tener un montón de valores intermedios, no se puede garantizar que tome esa decisión en un tiempo concreto. Y esto nos lleva de cabeza a un problema muy real en la ingeniería electrónica que se llama metaestabilidad. Pasa cuando un circuito digital recibe una señal, un voltaje, que está justo en el limbo. No es lo bastante bajo para ser un 0 ni lo bastante alto para ser un 1. Y el circuito, pues, duda, se queda atascado. Es que la analogía es clavada, es perfecta. La situación del circuito es una copia de la del asno. El heno y el agua a la misma distancia son como ese voltaje que está justo en medio, entre el 0 y el 1. Y la inanición del burro es lo que se conoce como el estado metaestable del circuito, un limbo en el que no saca una respuesta clara, y eso puede hacer que todo el sistema falle.
Y aquí está el quid de la cuestión. Aunque la probabilidad de que un circuito se quede pillado en ese estado de duda más de unos pocos nanosegundos es minúscula, no es cero. Y claro, cuando hablamos de sistemas críticos como el de un avión o un marcapasos, esa probabilidad diminuta es un riesgo inaceptable. Los ingenieros tienen que encontrar la forma de evitarlo a toda costa. O sea, que hemos empezado con una sátira filosófica de hace siglos y hemos acabado en el mismísimo corazón de la ingeniería informática moderna. Vamos a ver qué podemos sacar en claro de todo este viaje. A ver, resumiendo, ¿con qué nos quedamos? Primero, que una historia antigua, creada para ridiculizar a un filósofo, acabó describiendo a la perfección un problema muy real de nuestros cacharros más modernos. Segundo, que hasta en los sistemas más lógicos y racionales, el equilibrio perfecto puede ser una receta para el desastre. Y tercero, que la capacidad de romper un empate, de tomar una decisión, a veces cualquiera, es algo absolutamente fundamental, tanto en la filosofía como en la ingeniería. Y para terminar, ahí va una última reflexión. Si nuestras máquinas, que son el colmo de la lógica, pueden quedarse, digamos, fritas por culpa de una elección perfecta, ¿qué nos dice eso sobre nosotros mismos? Sobre la naturaleza de nuestras propias decisiones cuando nos encontramos como el asno atrapados entre dos caminos que parecen idénticos?